Mi saludo para todos en esto que es Letras Creativas. Bien, estoy llegando al espacio donde me voy a hacer una pregunta crucial dentro de este ensayo que estoy realizando y que estoy compartiendo a todos ustedes y que ha tenido una buena acogida por algunas personas, a pesar de que se reservan el derecho de comentar. Pero bueno, eso no, realmente la búsqueda de una serie de factores que son interesantes y valiosos es lo que más me está interesando en todo esto. Así que les quiero compartir pantalla para que observen que, bueno, he llegado al audio de Desde la penumbra y la calma al audio número 20. Con el audio número 20 considero que se cierra el capítulo 2. Y este capítulo, bueno, lo que he hecho hoy, a cada capítulo le estoy dando una conclusión. Eso ya no lo van a poder observar porque simplemente ya vamos acá, ¿sí? No importa. Lo interesante del asunto es ver qué sigue ahora, cuál es lo que me propongo hacer ahora. No les voy a leer nada de esto. Aquí queda, hoy hablé precisamente de la basura espacial y de los probables escenarios en los cuales podríamos encontrarnos ante una situación complicada en el futuro, en el espacio, si las regulaciones no son lo suficientemente puntuales para que esto no suceda. Lo dejo aquí y me voy y lo pongo aquí, claro, ahí. Bueno, estamos en Mi Mundo en Palabras. Ahí está la continuación de todo este trabajo. ¿Qué sigue? Contemplar lo que los filósofos y sociólogos han estado realizando a lo largo del tiempo en sus estudios sobre la economía. Y bien, pues de esto hablaré el día de mañana, precisamente esas economías emergentes, lo que se hace llamar la nueva economía, que ya no es socialismo, tampoco es comunismo, mucho menos es capitalismo. Eh, ¿Y por qué lo digo así? Porque simplemente tenemos que buscar formas alternativas que cambien el paradigma que hasta ahora finalmente ha creado estructuras, ha creado formas de pensamiento, se ha constituido en una filosofía de vida, ya sea el socialismo, el capitalismo o el comunismo, ¿sí? Sin embargo, en la interrelación global, creo yo, considero que hay una serie de intrincados tejidos que van modificando todo esto. ¿Cuál es la primera reacción? La presión. Sí, la presión para poder ejercer la coerción suficiente para que la gente comprenda de qué manera se deben llevar a efecto ciertas actitudes y ciertos análisis. ¿Qué vemos en las escuelas de negocios? Vemos gente que está buscando la manera alternativa de crear negocios que les den viabilidad y en muchos de ellos ponen una apuesta a un producto, a un servicio que quieren echar a andar en el mercado emergente, el mercado formal o el mercado de las ahora llamadas startups, ¿sí? Y todo esto, ¿qué nos dice? Si te convencen, te venden, pero tú no quieres que te convenzan para comprar, tú quieres que lo que te van a ofrecer te sirva. Eso es primordial. Y a partir de ahí hay que ver que la mercadotecnia de servicio, ¿a quién sirve? ¿Al mercado superficial? ¿Al mercado práctico? ¿Al mercado de intercambio constante de productos, bienes y servicios que tú valoras porque los usas, los consumes? Yo creo que esa parte es muy importante y un buen análisis, porque donde quiera que vivamos, no importa si vives en una ciudad muy civilizada o cerca de una zona muy rural, siempre va a haber
la opción de que te hagas de servicios, de que necesites de los otros para poder comerciar con algo. Y creo que por ahí va el enfoque. He estado leyendo algunos artículos de personas que están escribiendo documentos muy serios respecto a cómo nos hemos encontrado en la historia con la economía. Espero lograr el objetivo y claro, por supuesto, este camino, esta aventura en este ensayo realmente me parece muy puntual, muy interesante y bueno, yo espero que cumpla el objetivo y que ilumine un camino. ¿Es posible? Vamos a ver. Por lo pronto les dejo, les saludo y claro, les invito a que me sigan en Desde la Penumbra y la Calma o bien aquí en Mi Mundo en Palabras, como les he mencionado, y cuando hago videos en Letras Creativas. Claro, lo voy a compartir al rato este video allá en Mi Mundo en Palabras. Mi saludo, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.